Hola, soy Fran Molina y soy diseñador de productos e ilustrador. A continuación te mostraré un breve tutorial sobre representación de texturas. Comenzaremos con la piedra. Para ello usaremos diferentes marcadores con tonalidades de grises. En mi caso usaré 2 y 3. Bolígrafos con diferente grosor y para dar detalles usaré el portaminas. Vamos a comenzar con el color más claro. Siguiendo la misma dirección del plano, vamos dando color a nuestra pieza. A continuación usaremos la tonalidad 3 para darle un mayor sombreado a una de nuestras caras. Volvemos a la 2 y repasamos la de al lado. De esta forma ya estamos generando un volumen en el cubo. Para representar la piedra es muy interesante darle una forma orgánica a nuestra textura. Por lo que usando el bolígrafo 01 vamos creando una especie de imperfecciones en nuestro cubo. De esta forma conseguimos darle un aspecto más natural a nuestra pieza. Vuelvo a usar la tonalidad 3 para remarcar aún más la zona que está en sombra de nuestra pieza. Como veis ya se ha generado un volumen. Vuelvo a usar el bolígrafo 01 para repasar el exterior de la pieza. Las líneas interiores también. Y usando la tonalidad 3 con la punta fina vamos generando también una especie de imperfecciones en la pieza. Con el portaminas vamos a ir repasando estas imperfecciones dándole sombra y también a los bordes de la pieza. Para terminar, vamos a hacer unas especies de líneas en las caras para darle una mayor naturalidad a la pieza. Usando el bolígrafo de grosor 01, vamos a marcar nuestra sombra proyectada de la pieza. Y con el marcador 3 le damos sombra. Por último y para terminar nuestra pieza usaremos el bolígrafo de grosor 02 para darle un grosor extra a las líneas exteriores. Como ves, ya hemos terminado nuestra textura de piedra. Practica mucho, equivócate, no te preocupes, es parte del proceso. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Y si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.